Hace algún tiempo en YouTube escuché la historia de aquel canto muy conocido, He decidido seguir a Cristo. Ustedes pueden buscarla también en YouTube. Pónganle historia, He decidido seguir a Cristo. Y cuenta pues que hace tiempo unas personas en una aldea de la India habían recibido a Jesús en su corazón. No cuenta la historia de qué manera se les había presentado a Jesús a esta familia, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera ellos habían recibido a Cristo. Supongo que comenzaron a predicar por toda la aldea y muchos comenzaron a abrirle su corazón a Jesús. Tan es así que un día el cacique, el jefe de la aldea, fue con un grupo de personas hasta el hogar de esta gente, de esta familia cristiana, y los llevaron obligados hacia la plaza pública de esa aldea. Y el mensaje del cacique fue muy claro. Para perdonarles la vida tenían que negar a ese Jesús. De lo contrario, iban a morir. Y cuenta la historia que aquel hombre lo único que pudo hacer fue recordar un canto que él había escrito hace algún tiempo que decía: he decidido seguir a Cristo. Y dice la historia que asesinaron a sus 2 hijos. Desde ahí podemos empezar a ver un panorama realmente desalentador, muy triste, trágico, terrible. Le volvieron a hacer la misma sugerencia, negar a Cristo. E iban a perdonar la vida de su esposa y el hombre nada más cantaba: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así mataron a la esposa y el último en morir fue él. Con el tiempo, cuenta la historia que el jefe de esa aldea, ya que en su corazón había quedado una semilla sembrada de parte de esta familia que murió como locos. Mucha gente quizás le decían: niéguenlo, díganles que sí, que no lo van a predicar más, que no lo van a confesar más y asunto arreglado, todos para nuestras casas y se acabó el problema. Pero él decía: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y este jefe, con esa semilla en su corazón, repito, el Espíritu Santo, porque no le puedo atribuir este trabajo a nadie más, fue el que alcanzó el corazón de este hombre por el ejemplo de estos mártires. Y el hombre decretó que toda la aldea iba a servir y adorar a ese tal Jesús, porque en aquellos locos habían muerto hace algún tiempo. Y dice la historia que el evangelio comenzó a difundirse en diferentes aldeas vecinas y en toda la región. Eso es lo que puede hacer una locura de la predicación, como lo llama la palabra. La locura del evangelio, como lo llamaba el apóstol Pablo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió al mundo para morir por el mundo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, conocido por todos. En el libro de Daniel cuenta la historia en el Antiguo Testamento que el rey Ciro había establecido algunos gobernantes en todo el reino y que uno de ellos era Daniel. Y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día
Pero no solo para comer, como algunos de nosotros lo hacemos, o como algunos de nosotros ya ni eso hacemos, sino que Daniel era un hombre de convicción, de entrega. Había sido puesto en un lugar privilegiado en el reino. Tenía una responsabilidad, tenía gente a su cargo, tenía un alto nombre ante los ojos de la sociedad. Pero él no había olvidado quién era su Dios. Y como nunca faltan los que atacan a los que aman a Dios, porque es parte de la vida, nunca van a dejar de existir. Entonces fueron donde el rey y le propusieron un edicto real. Le dijeron: rey, vive para siempre. Te proponemos que durante 30 días ninguna persona en el reino pueda pedir a ningún Dios que no seas tú, oh rey. Y claro, el rey aceptó, pues lo estaban poniendo sobre cualquier Dios con D minúscula y sobre el Dios con D mayúscula. Y firmó el edicto real y fue repartido durante todo el tiempo a toda la gente del reino. Pero había un hombre, ya antes mencionado, Daniel, dice la palabra que él abría las ventanas de su casa y allí buscaba a su Dios sin importar quién lo pudiera ver. Él sabía que lo iban a ver. Él sabía que al verlo iban a ir donde el rey a acusarlo. Iban a ir a decirle al rey: rey, Daniel, uno de tus principales, no ha obedecido el edicto real y se postra ante su Dios. Y el edicto real, en una de las líneas, tenía una consecuencia para los que lo desobedecieran. Decía que todo el que lo desobedeciera iba a ir directo al foso de los leones. Y como tal, así fue. Llegaron donde el rey, acusaron a Daniel y obligaron al rey a lanzar a Daniel al foso de los leones. Pero dice la Biblia que Dios cerró la boca de los leones. Daniel pasó toda la noche allí. Al siguiente día el rey se levanta temprano y muy triste, porque dice la Biblia que el rey amaba a Daniel y fue a buscarlo. Y le dijo: Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte? Y Daniel respondió desde el foso: sí, rey, mi Dios cerró la boca de los leones y estoy vivo. Esa historia terminó de una manera feliz para Daniel, mas no para los que lo acusaron. Pero no voy a mencionar qué le sucedió a los que lo acusaron. Ustedes pueden buscarlo. Hay otra historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso, un hombre que se llamaba Esteban. Dice Hechos 6, en el versículo 8, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y la misma historia de Daniel. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,
disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, con E mayúscula, con el que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y llevaron a Esteban, arremetiéndolo, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron unos testigos falsos que decían: Esteban no deja de hablar palabras blasfemas contra la sinagoga y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ustedes pueden seguir leyendo ese capítulo. Yo me voy a adelantar unos versículos. Y cuando lo ponen al frente, Esteban comienza a predicarles de Moisés y de Dios con sus palabras sabias, prudentes. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que se taparon los oídos. Se lo llevaron y comenzaron a tirarle piedras hasta el punto de asesinarlo. Esta historia no termina igual que la historia de Daniel. Humanamente hablando, uno vivió y el otro murió físicamente. Todo por seguir a Cristo. Todo por tener una convicción de Jesús. La pregunta entonces es: ¿he decidido seguir a Cristo? ¿En serio? Empecemos por nuestras redes sociales. Dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Yo siempre he dicho: de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Cosas tan insignificantes como un Facebook, como un Twitter, realmente muestran lo que hay en nuestro corazón. Cuando emitimos una opinión hacia un político, hacia alguien que cayó, hacia alguien que falló. Yo siempre digo en las conferencias, aunque sea compartes el versículo diario, sí, ese que la aplicación de la Biblia te manda todos los días. ¿O hace cuánto no abrimos ni siquiera esa aplicación de la Biblia? Que todo cristiano que tiene un smartphone debería tener. Debería de descargarla. Al menos para de vez en cuando poder leer una parte. O el versículo del día. Pero tristemente estamos viviendo tiempos en los que la convicción de Jesús se está perdiendo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que pareciera que todo está bien. ¿Por qué? Porque vamos a conciertos cristianos, porque vamos a campamentos, congresos, vamos todos los domingos a un templo, nos ponemos las canciones, levantamos las manos, brincamos un poquito, gritamos otro poquito, nos emocionamos otro poco. Pero al salir de ahí, a la 1 de la tarde que se termina el culto, la reunión, el miércoles a las 9 de la noche que se termina el estudio bíblico en nuestra congregación, literalmente salimos por esa puerta y somos exactamente
los mismos que 2 horas antes entramos al templo. Sin convicción, sin entrega y lamentablemente cantamos, oramos a un Dios que decimos seguir. Yo soy el ejemplo de trabajar para la obra de Dios. Trabajé tanto para la obra de Dios, como músico, como líder de alabanza, teniendo reuniones familiares a mi cargo. El lunes estaba en el culto de oración, el martes en el culto de mujeres, el miércoles en el estudio bíblico, el jueves en las reuniones familiares, el viernes en alguna vigilia, el sábado en el ensayo de alabanza y el domingo en 3 o 4 cultos. Porque comencé a trabajar mucho para la obra de Dios. La obra de Dios era mi prioridad, pero me olvidé del Dios de la obra. ¿Se dan cuenta cómo alguien puede estar inocentemente perdiendo el tiempo? ¿Es malo trabajar en la obra de Dios? No, es muy bueno. Dice la Biblia que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Pero yo insisto, el problema de muchos de nosotros es que nos enfocamos demasiado en la obra de Dios y nos olvidamos del Dios de la obra. Por eso el índice de divorcios en líderes espirituales cada vez es más y más alto. Porque la palabra dice, Jesús lo dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y nosotros queremos en nuestras fuerzas levantar una obra, levantar un grupo musical, levantar un ministerio. Y se puede, sobre todo en estos tiempos con tanto marketing, en estos tiempos en el que nadie pierde el tiempo para hacer un video, subirlo a un canal de YouTube, a un perfil de Facebook, y está bien. Yo no estoy en contra. Simplemente mi llamado a la reflexión hoy para los que me escuchan ¿es Jesús tu prioridad o es su obra tu prioridad? ¿Es Jesús tu prioridad o es tu banda, tus músicos, tu ministerio, tu prioridad? Esa es la diferencia. ¿Estás dispuesto realmente a tener a Jesús como prioridad? Porque si Jesús está en el primer lugar de tu corazón, entonces nada ni nadie te va a mover. Se pueden levantar corrientes, se pueden levantar modas, se pueden levantar influencers, lo que tú quieras. Argumentos muy válidos. Los agnósticos y los ateos tienen argumentos buenísimos. La filosofía tiene argumentos buenísimos. Saben tergiversar las escrituras a su conveniencia, pero si Jesús no es tu prioridad, te va a ganar el amor al dinero, el amor a la fama y el amor al poder. Pero cuando Jesús es tu prioridad, como el apóstol Pablo decía, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo era un hombre tan dulce que hablaba con palabras llenas de ternura.
le hablaba y le decía a muchos: cuídate de esto, de aquello, ten cuidado. Pero también era un hombre implacable. Cuando tenía que hablar con palabras intensas, lo hacía. ¿Somos tú y yo así? ¿O rápidamente negociamos nuestras convicciones por unas monedas, por unos 5 minutos de fama? ¿Realmente estamos parados en la roca y es Jesús nuestra prioridad? ¿O fácilmente negociamos cuando alguien viene y nos dice: pero tal vez vivir en unión libre con esta mujer no sea tan malo, tal vez no sea problema, Dios lo que ve es el amor? Y tú dices: no, en matrimonio, de lo contrario, viven en fornicación. Y la fornicación es una de las obras de la carne. Cuidado, porque puede condenarte. ¿Realmente estamos firmes siguiendo a Cristo? Como aquella jovencita que cuenta la historia que en una universidad de los Estados Unidos entraron unos delincuentes y pusieron una pistola en su cabeza en el salón de clases y le preguntaron: ¿crees en Dios? Y yo me imagino que ella, con lágrimas en sus ojos, confundida, triste, pero llena del Espíritu Santo y convicción, dijo: sí, Señor, yo creo. Y aquel hombre disparó su arma. ¿Usted qué haría? Yo no lo sé. Porque tampoco puedo venir a ponerme en una posición de espiritualísimo. Tendríamos que estar en los zapatos de alguien más, de Daniel, de Esteban, para poder decir cómo está nuestra convicción. Por ahora nuestro trabajo debe ser sustituir de nuestro corazón lo que ocupa el primer lugar y poner a Jesús en el primer lugar de nuestro corazón. Ponerlo allí y decirle: Señor, no quiero cantar más por cantar, solo porque la conozco, la canción. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y la siguiente parte dice: si otros se apartan, yo no lo haré. Otros le agregaron: aunque se burlen, te seguiré. Porque chicos y chicas que me escuchan hoy, en su universidad, en su colegio, sus compañeros serán crueles cuando se den cuenta que Jesús vive en tu corazón. Jesús lo dijo alguna vez: a algunos de ustedes los van a insultar, se van a burlar, algunos los golpearán, a algunos incluso los asesinarán por causa mía. Mas bienaventurados sois cuando por causa mía os vituperen, se burlen, ofendan. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu que habita en ti incomoda a los demonios que hay en muchos corazones de gente que conocemos a través de la historia de nuestra vida. Tú decides, yo decido. Pero un día tendremos nuestra recompensa. Porque seguir a Cristo no es en vano. Eso sí, Juan el Bautista dijo: yo tengo que menguar para que Jesús crezca. Jesús dijo una vez: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, renuncie a lo que usted quiere, ponga sus sueños y sus anhelos delante de mí
y sea contento con mi voluntad. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que halle su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. No en esta tierra, pero un día estaremos por la eternidad con Él. Y como dice la carta de Santiago, y Dios dará la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. Y quiero mencionar el amor. No se puede seguir a Jesús sin amor. Él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Y aquí es donde se juntan los dos versos. Esa corona de la vida que Él ha prometido a los que le aman. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Fingimos una vida cristiana o vivimos realmente una vida cristiana? ¿Pecamos? Sí, damas y caballeros, pecamos todos los días. ¿Seguiremos pecando? Sí, seguiremos pecando. Pero no podemos quedarnos allí. La palabra dice, el justo cae y se vuelve a levantar, porque el Espíritu lo levanta. Dice el Salmo, Él es quien rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias. Es necesario entonces que afirmemos nuestra vida. Si hay que salirnos de grupos de WhatsApp que no nos benefician, hagámoslo. Algunos van a tener que renunciar a algún trabajo porque ya se contaminaron demasiado. No pudieron dar ejemplo de Jesús. Alguno tendrá que renunciar a una relación de trabajo, de noviazgo, por seguir a Jesús. No sé qué es lo que tú tengas que hacer hoy. Pero si realmente decimos y anhelamos seguir a Jesús, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque se acerca la segunda venida de nuestro amado. Y dice la palabra que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por aquellos que alguna vez menguaron para que Él creciera. Por aquellos que hicieron su voluntad, tomaron su cruz diariamente, renunciaron a sus deseos, a sus anhelos y a sus sueños por vivir los sueños de Dios en sus vidas.